Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio que compartimos todos los domingos a esta hora de la mañana. Hoy es 22 de febrero de 2026 y el propósito delante del Señor que tenemos al compartir este espacio es que usted reciba bendición de parte de Dios a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros y a través del siervo que el Señor dispone para presentar su palabra cada domingo. Deseamos que usted tenga un corazón dispuesto, una mente dispuesta a escuchar la voz de Dios, que se libere de todos sus prejuicios, que se libere de todas sus rebeldías, que se libere de todas aquellas cosas que le impiden gozar de la bendición de Dios a través de su palabra. Así que bienvenido, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias también a cada uno de quienes se toman el tiempo de compartir este espacio, de compartirlo a través del botón que hay debajo del video, donde usted puede llevarse el link y compartirlo a través de un chat directamente con alguien que pueda necesitar de este mensaje de la palabra de Dios. Y es importante que podamos juntos contribuir a que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y una manera de hacerlo es compartiendo de las bendiciones que el Señor nos permite recibir a través de su palabra. Queremos recordarle que en el canal en el cual usted se encuentra en este momento en YouTube, se llama Centro Bíblico Bucaramanga el canal, hay contenido que usted puede aprovechar para su edificación. Cada domingo este espacio está quedando aquí guardado, almacenado para que usted pueda repasarlo, para que usted pueda estudiar, para que usted pueda escuchar al Señor a través de su palabra, porque lo que exponemos aquí tiene que ver es con eso, la preciosa palabra de Dios. Entonces decía que en este canal en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, usted puede encontrar no solamente estos episodios de cada domingo, sino además una gran cantidad de contenido disponible para que usted aproveche para su edificación. También queremos invitarle a nuestras reuniones entre la semana. Estamos estudiando el libro de Éxodo, lo hacemos de manera virtual todos los martes, nos reunimos a través de la plataforma Zoom y juntos escuchamos cada martes un capítulo, una porción de esa preciosa historia que está consignada en el libro de Éxodo con todas sus enseñanzas. Así que le invitamos a las 6:30 de la tarde los días martes a través de la plataforma Zoom. Las damas también tienen un espacio maravilloso, especial, de mucha bendición los días miércoles. Esto es a las 7 de la noche, también a través de la plataforma Zoom. Las hermanas allí tienen buen tiempo de compartir juntas experiencias, compartir de la palabra de Dios, aprender, edificarse y crecer para la honra y gloria de nuestro buen Dios. Y el día jueves nos reunimos como iglesia para orar a través de la plataforma Zoom. Nos encontramos a las 6:30 de la tarde y juntos intercedemos los unos por los otros, por las necesidades que hay y juntos nos presentamos delante del Señor con todas nuestras acciones de gracias y también nuestras peticiones. Así que le invitamos también a esta actividad del día jueves a las 6:30 de la tarde. Y cada domingo a esta hora de la mañana, a las 8 de la mañana, emitimos este espacio a través de este canal de YouTube y con este propósito de que muchas personas que quizás no se pueden mover hasta una iglesia, hasta una asamblea y no pueden ir a congregarse, viven de pronto en lugares aislados, que puedan recibir de la palabra de Dios, mensaje fiel a la palabra de Dios, doctrina fiel a la palabra de Dios. No nos interesa enseñar religión, no nos interesa eh, hacer proselitismo de ninguna clase, queremos solamente es llevar la preciosa palabra de Dios hasta cada uno de ustedes. Así que ese es el propósito y para cada uno de ustedes está hecho este programa con mucho amor.
También a las 10 de la mañana del día domingo, hoy domingo a las 10 de la mañana en nuestros lugares de reunión aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el área metropolitana, tenemos actividad para toda la familia. Primero a las 8:30 de la mañana celebramos la Cena del Señor y a las 10 de la mañana tenemos una actividad familiar, clases para niños, un estudio de la palabra de Dios en el salón principal y muchas actividades para todos. Tendremos un muy buen tiempo de comunión juntos, muy buen tiempo en la palabra y tiempo donde el Señor imparte su bendición. Porque allí donde están los hermanos reunidos, allí hay bendición, dice la palabra de Dios. Así que es un buen tiempo para estar juntos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para crecer espiritualmente juntos, ayudándonos los unos a los otros. Así que a las 10 de la mañana, en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico del norte, en el barrio Ricaurte, en el centro de la, pues, en el corazón de Bucaramanga, por decirlo de alguna manera, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58-191, también allí está el centro bíblico con esta actividad dominical. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, igualmente nos encuentra allí con esta actividad. Le invitamos, es usted bienvenido a nuestras actividades. Bien, ahora vamos a continuar con unos cánticos. Después de los cánticos, venimos con el estudio de la palabra de Dios. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el aceite derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Porque allí Dios manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No
como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Bien, estamos listos para continuar y el siguiente tiempo es muy importante y es necesario que usted preste atención. Es el Señor el que va a hablar. Así que acerque su Biblia, traiga algo en que tomar apuntes y con qué tomar apuntes, porque seguramente va a encontrar con cosas que el Señor toca su corazón de manera especial y específica. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce su necesidad. Él sabe usted qué está necesitando. No qué otro está necesitando a través de este mensaje. Es usted que está necesitando. El Señor lo sabe. Y es importante que usted tome nota de lo que el Señor tiene para darle en esta mañana. Es el Señor el que habla. Y por eso es importante prestar atención. Vamos a pasar ya al estudio de la palabra de Dios. Muy bien, gracias al Señor por su maravillosa gracia. Quiero invitarlos a orar. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bondadoso, lleno de misericordia, lleno de gracia y lleno de bondad. Señor, gracias porque nos has dado esta preciosa potestad de ser hechos hijos tuyos. Podemos llamarte nuestro Padre. Y gracias porque como nuestro Padre nos provees el sustento espiritual que cada uno necesitamos. Padre, gracias porque tú conoces la necesidad de cada uno de quienes están ahí escuchando la palabra tuya. Conoces mi necesidad. Y gracias porque estamos seguros que tú harás una aplicación de la palabra tuya a cada corazón en esta mañana. Nos disponemos en tus manos, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Estuvimos estudiando el domingo pasado acerca de esa preciosa potestad que recibimos los que creemos en el Señor Jesucristo. Esa preciosa potestad de ser nacidos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Y en medio de ese estudio citamos algunos versículos, unos de ellos en Romanos capítulo 8, y hoy vamos a detenernos allí porque el apóstol Pablo en su carta a los Romanos usa una expresión que llama la atención. Y pues vamos a verlo sin tanto preámbulo. Romanos capítulo 8, empezamos mirando el versículo 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Habla el apóstol Pablo en su carta a los romanos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vimos que todo lo que tiene que ver con esa potestad que recibimos de parte de Dios, de ser hechos sus hijos, no tiene que ver con usted y conmigo. Tiene que ver con Dios, a través del Señor Jesucristo. Claro, hay una condición para usted y para mí, y es creer, recibirle, para ser nacido de Dios, recibir esa maravillosa nueva naturaleza. Y entonces hay aquí una situación en el que es nacido hijo de Dios, y es que su esencia, su naturaleza cambia. Y el hecho de que la naturaleza de ese nacido de Dios cambie, implica que sea guiado por el Espíritu de Dios, que ya no obedezca a las inclinaciones de la carne. Y esos son hijos de Dios, dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Y sigue diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hay una traducción de la Biblia que a veces me gusta pasar a mirar como para desenredar un poco el lenguaje en el que está escrito, y es la traducción lenguaje actual. Dice el versículo 14, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Esto enfatiza mucho más lo que hemos venido conversando en relación con que tiene que ver con Dios. Esa maravillosa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento, esa nueva esencia que Dios ha dado a quienes creen en el Señor Jesucristo, es un don de Dios. Con razón el apóstol Pablo también en su carta a los Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo que está diciendo aquí es que esos que han nacido de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y vale aquí la pena decir, si hay alguien ahí que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, por tanto, no tiene esa potestad de parte de Dios de ser hecho su hijo, que la única manera de ser guiado por el Espíritu de Dios es a través de la fe, es a través de aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, es a través de recibir al Señor Jesucristo y con eso recibir esa modificación, ese cambio, esa regeneración de nuestra esencia. Y al recibir eso, recibimos el Espíritu Santo. Y eso es algo que no cabe en nuestra mente, pero es algo maravilloso. Y sigue diciendo,
que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual podemos llamar a nuestro Dios Padre nuestro. Y amados, esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. A través de esa adopción, podemos decirle a Dios, papá, nuestro Padre. A algunos no les gusta ese término, papito Dios. Y sí, a veces suena como un poco, no sé cómo decirlo, confianzudo, poco, no sé. Pero yo no tengo problema con eso. Y esa relación de cercanía es lo que el Señor está queriendo a través del apóstol Pablo transmitir aquí. Tenemos ese privilegio de parte de Dios de poderle llamar a Él nuestro Padre. Nuestro Padre. Y eso de verdad que es maravilloso. Sigue diciendo el apóstol aquí en este capítulo 8. Bueno, ya no es 14:15, sino 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo quiero preguntarle a usted que está ahí escuchándome, ¿qué se le viene a la mente cuando piensa en heredero? ¿En qué piensa usted? Digamos que usualmente cuando hay unos padres que tienen algo y se mueren, eso que tienen es traspasada la propiedad a los hijos, a los herederos. Si es una casa, si es plata en el banco. Y quizás ese hecho del convertir el término heredero a solamente posesiones o dinero nos ha hecho daño. Quizás porque tomamos el mismo concepto absolutamente a la herencia de parte de Dios. Y la verdad a mí, por eso tomé esta decisión de hacer este segundo estudio. A mí me llamó la atención cuando, en virtud de la idea de potestad de ser hechos hijos de Dios, llegar a esta expresión del apóstol que dice, y si hijos también herederos, como si ser hijos, ser nacidos de Dios, fuese poca cosa. El apóstol enfatiza en que, además de eso, consecuentemente, por tanto,
si hijos, herederos. Y a mí particularmente quiero decirles, me llama la atención el término herederos de Dios. Cuando escuchamos por ahí de gente multimillonaria, de gente con mucho prestigio y con mucho dinero y posesiones, dueño de un banco, de un emporio económico, a veces se dice, si está por ahí en una reunión y el papá está aún vivo, dice, mire, ese que vaya es el heredero de Pepito Pérez. Él es el heredero de la fortuna de tal persona. Tenemos puesta nuestra atención en alguien que recibe como herencia una cosa gigantesca, producto de su estado legal como heredero con el apellido de su padre. Y hemos conocido, no sé si ustedes, pero pues yo he conocido personas que tienen mucho dinero y dinero que ha sido traspasado a ellos a través de propiedades, a través de posesiones, por el hecho de tener ese apellido, de tener esa facultad legal de recibir la herencia. Y quiero invitarlos a que nos apartemos de ese limitado concepto humano de herederos igual plata. Muchos lo están vendiendo el concepto así. Somos herederos del rey, del que es el dueño de todo lo que existe. Por tanto, no es sino declarar que y rum, por arte de magia todo. No. Ser heredero de Dios implica ser heredero de bendiciones espirituales del Todopoderoso Dios, que no tienen nada que ver con la materia, que no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos como riqueza. Y encontramos al mismo apóstol Pablo declarando que todo lo que para él era ganancia lo estimó como pérdida por amor a Cristo. Con eso hay que tener cuidado. Caemos en eso y lo quiero confesar. Muchas veces en esta mente tan limitada que tenemos, pasan por la mente a través de lo que muchas veces cantamos, porque hay canciones que se componen en relación con esa actitud mental positiva de que soy dueño y yo puedo y yo tengo y nos contaminamos con eso, pero herederos de Dios tiene una implicación mucho más allá. Dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo repite el concepto en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice que en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Miren, es una idea de Dios, dice el título de esta diapositiva. Es una idea de Dios brindarnos ese privilegio, como ya lo veíamos en el estudio anterior, esa potestad de ser hechos sus hijos, pero además de eso, sigue diciendo, a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y en el versículo 6 y 7 de ese mismo capítulo 4 de Gálatas dice, y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, perdón, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire, usted y yo muchas veces nos esclavizamos a cosas de nuestra carne, a pensamientos, a actitudes, pecados. Y lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está diciendo aquí, venga, usted ya no es un esclavo de eso. Usted es un hijo de Dios. Usted recibió esa nueva naturaleza como hijo de Dios, no un hijo de esclavitud. Ya su esencia, más adelante en la misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas, habla de crucificar la carne con sus pasiones y deseos, porque tiene que ver con eso. La esencia suya y mía como creyentes ha cambiado. Pero ¿saben qué pasa? Que nos encontramos nosotros mismos muchas veces y nos encontramos muchas personas viviendo en esclavitud, siendo hijos. A veces hemos visto por ahí por la televisión, por los noticieros, personas que están en estado de indigencia. Y algunos de ellos que los han entrevistado aquí y en otros países, cuentan que eran hijos, miembros de una familia acomodada, pero que su rebeldía los llevó a la calle. Y a pesar del esfuerzo de sus familias porque estuvieran bien en su casa, ellos no quisieron y entonces vivieron en rebeldía, en indigencia, teniendo un apellido, teniendo una familia, teniendo quizás en algunos de esos casos una herencia, prefirieron comer de la basura, dormir en la calle, oler a feo, transitar por la ciudad como una persona en estado de indigencia. Y ese cuadro nos lleva a pensar en la condición en la que muchas veces nos hemos encontrado usted y yo, o en la condición en la que muchas veces se encuentran personas que están por ahí. Yo no sé si aquí conectado a ese mensaje haya alguien en esa condición, que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, pero está viviendo en estado de indigencia. Y el Señor le está diciendo a usted, a través de la palabra de Dios, que si usted es un hijo, también es un heredero de Dios por medio de Cristo. Eso somos. Eso es usted. Eso soy yo. Eso es todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador.
tenemos el espíritu de adopción a través del cual podemos llamar a nuestro Dios Padre. Dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿No cree usted que esto es algo maravilloso? Y encasillando o encuadrando o enmarcando lo que implica esa herencia, el salmista lo dice de esta manera, Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. No es lo que el mundo está vendiendo. Usted es un hijo del dueño de todo. Usted tiene derecho a tener el mejor carro. Usted tiene derecho a tener esa casa de sus sueños. Usted tiene derecho a ganarse 10 veces lo que se está ganando. Pídaselo a Dios. Pacte con Dios. No se trata de eso bajo ningún punto de vista. Que Dios puede prosperar ese aspecto de nuestras vidas. Sí, perfectamente. Pero el salmista dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Que nos deleitemos en la comunión con Dios, que nos deleitemos en la presencia de Dios, que nos deleitemos en ese hecho maravilloso del que habla Apocalipsis 3:20, de que el Señor está ahí, solamente debemos abrirle la puerta y Él entra y comparte un momento de intimidad, de comunión con cada uno de quienes le abren la puerta. De eso se trata. Herederos de Dios. No de posesiones materiales. En ninguna parte habla de eso. Olvidémonos de eso. Que sí, que en esta tierra, mientras estemos aquí, necesitamos dinero para pagar el arriendo, la cuota de la casa, los servicios, la seguridad social, la alimentación. Obvio que sí. Y el Señor sabe, usted y yo, de qué tenemos necesidad. Él lo sabe. Pero que nuestro deleite no esté en que si recibí, me aumentaron el sueldo, no estoy contento o no estoy contento. El mismo apóstol Pablo lo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él, un hombre espiritual, obediente, sometido a la palabra de Dios, en el propósito de Dios, pasó necesidades y lo menciona de esa manera, que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y definitivamente el deleite nuestro debe estar en la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Me parece maravilloso esto que está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, miren lo importante de este aspecto, creer, aceptar, recibir. Dice, a esas personas que creyeron en ese evangelio, en esas buenas nuevas de salvación, Dios los selló o nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y saben lo que es eso? Es el anticipo, son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
ese heredero de Dios, que somos usted y yo, y del cual hemos recibido unas arras, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, es las arras de una posesión que adquirimos que está más adelante. La gloria eterna. La eternidad en la presencia de Dios. Y desde ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Pero el Espíritu Santo en nosotros es el que nos ayuda a vivir en ese sentir de gozar la herencia que hemos recibido. El Espíritu Santo, que es ese anticipo, es el que nos ayuda a concentrarnos en, como dice también el apóstol, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros es ese anticipo. Santiago 2:5, y dice Efesios 1:13 y 14, se quedó la misma cita del texto anterior. Es Santiago 2:5, dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El apóstol, a través de una pregunta, está diciendo esta afirmación, que Dios ha elegido a los pobres de este mundo, y cuando habla a los pobres no se refiere específicamente a los que no tienen plata, y los ha elegido para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El hecho es que Santiago, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, lo que está diciendo aquí es que Dios eligió a los que tienen debilidades, a los que no confían en lo que tienen, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahí clasificamos usted y yo. Y Dios nos ha elegido para ser ricos en fe. Mire lo que dice: ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El reino de Dios no tiene nada que ver con el reino de este mundo. Y hay muchos creyendo y otros vendiendo la idea de que nos establecemos aquí, de que tenemos derecho aquí porque somos hijos del rey, del dueño de todo, del todopoderoso Dios, lo cual es cierto, pero lo que no es cierto es que tenemos derecho aquí porque lo que Dios ha prometido es herederos del reino, porque Él prometió ese reino a los que le aman. Y nos escogió para ser ricos en fe, para esperar ese hecho bienaventurado de la gloria celestial. Esto es maravilloso, realmente. Y esto saca de contexto cualquier idea que usted pueda tener acerca de posesiones. Y siempre me gusta decir también, no es que yo crea, porque no lo creo, que para ser buen creyente se necesita ser harapiento, maloliente, con cara de yo no fui. Pero si nuestro foco está
en lo que queremos aquí en la tierra, si nuestro foco está en esa casa, en esa cuenta bancaria, en ese trabajo que me garantiza sostenimiento y garantiza bienestar y comodidad para mí y para los míos, si mi foco está puesto en eso, mi foco está mal puesto. Y ya lo dije antes y lo vuelvo a decir. Obvio que necesitamos trabajar, necesitamos producir ingresos para sostenernos. Quien nos sostiene es el Señor y quien provee para nosotros es el Señor, pero pues tenemos que ser diligentes en lo que hacemos para que a través de eso el Señor provea en su bondad para nosotros y nuestras necesidades. Pero nuestro foco tiene que estar puesto en nuestra fe, ricos en fe, y en nuestra herencia que corresponde precisamente a ese reino que Él prometió o que ha prometido a los que le aman. Miren, esto no tiene arandelas ni discusión. Aquí hay una conclusión de ese panorama. Si hijos, si somos hijos, entonces no vivimos inseguros, no vivimos huérfanos, no vivimos sin futuro, no vivimos como esclavos, no vivimos para esta tierra porque somos herederos, herederos del reino que Él prometió a los que le aman. No herederos aquí en esta tierra, no. Si fijamos nuestra atención, nuestra mirada en las cosas de acá, no estamos viviendo como herederos del reino. Razón tiene el apóstol en su carta a los Colosenses cuando dice allá en el capítulo 3, si pues habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Miren, la herencia no es un terreno y no son posesiones. Es el reino eterno. Y la herencia del reino eterno implica que usted y yo tenemos que tener eso como foco. Servir al Señor. Hebreos 12:28 lo dice claramente. Nos habla de ser agradecidos, puesto que tenemos un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Porque somos herederos de Dios. Y ser herederos de Dios implica ser herederos de ese reino que es eterno. Y ese versículo 15 de Romanos 8, ahí están resaltados esos tres términos, nos habla también de coherederos con Cristo. Hijos, nos habla de una nueva esencia, de una nueva naturaleza, de un nuevo nacimiento, como hijos de Dios. Y si hijos como consecuencia o por lo tanto, herederos. Y herederos es el soporte legal. Dios nos ha dado ese soporte legal. Hemos escuchado por ahí de casos que en medio de un funeral de un papá que tiene una familia establecida hace 30 años, con 3 hijos, y en el funeral aparece un cuarto hijo con un apellido y con unos papeles que dicen, yo soy hijo, hija de ese señor. Y ese hecho
ese papel, ese documento, le da una potestad, le da unas facultades legales de acceder a la herencia de ese hombre fallecido. Nosotros como hijos de Dios, al recibir esa naturaleza, al ser nacidos de Dios, como dice el texto en el original de Juan 1:12, Dios en su potestad nos pone como herederos, herederos de Dios y también coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. ¿Qué implicación tiene esto? La identidad como hijos, en el nuevo nacimiento, en la nueva esencia, en la nueva identidad, a lo que accedemos, pongámosle el término legalmente, al derecho, a la potestad que Dios nos da como hijos, dice, y si hijos, consecuentemente, por lo tanto, también herederos y herederos de Dios. Pero ese otro hecho como coherederos con Cristo, porque en la carta a los Hebreos está escrito que Él, el Señor Jesucristo, es heredero de todo, como el unigénito Hijo de Dios, pero nos pone en esa posición de coherederos con Cristo. Y esto tiene una implicación de comunión, de relación a través del Señor Jesucristo con el Padre. El Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Él vino para acercarnos a nosotros a Dios. Y entonces, coherederos con Cristo tiene esa implicación de que hay comunión, relación, cercanía, unidad. Qué maravilloso este panorama a través de estos dos versículos de la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8. Una identidad, un derecho adquirido, recibido de parte de Dios más que adquirido, recibido de parte de Dios, y una comunión a través del Señor Jesucristo. Coherederos con Cristo, somos todos los hijos de Dios, de todas las denominaciones, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y saben qué? Esto es por la gracia de Dios. Es la obra de Dios. Es Dios el que lo ha hecho posible en la persona preciosa del Señor Jesucristo. Y miren, hablo primero a los creyentes. Si usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, usted es un hijo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo, que es las arras de su herencia, de mi herencia. Usted es un heredero de Dios. Y usted es un coheredero con Cristo. Yo creo que no hay nada más maravilloso de lo que podamos hablar que de esta condición preciosa que hemos recibido a través del Señor Jesucristo por la pura gracia de Dios. Si hay aquí alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, usted se pierde, primero, se arriesga a ser condenado. Se arriesga, no, es condenado.
Así de enfáticamente hay que decirlo. No porque lo diga yo o una iglesia o una religión, es porque la Biblia lo dice y porque así Dios lo estableció. Pero además de eso, usted pierde ese privilegio de recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios y poder llamar a Dios Padre mío. Y al ser hijo, heredero de Dios. ¿Quiere ser heredero de Dios? Reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Y eso le da la potestad de ser hecho su hijo. Y como dice aquí, y si hijo, también heredero. Y si heredero de Dios, coheredero con Cristo, el mismo Hijo de Dios, el Mesías, del cual todo el mundo habla, porque hasta los ateos hablan de Jesucristo. En Navidad todos celebran el nacimiento del Señor Jesús. Y hay por ahí uno que otro que quiere desconocer la importancia del Hijo de Dios encarnado en un hombre. Pero los hijos de Dios, herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Y espero que usted pueda hacerlo también si no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Qué precioso panorama que podemos disfrutar los hijos de Dios. Si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amado Dios y Padre, gracias porque esto maravilloso que vemos en esta mañana obedece a tu pura gracia. A través del Señor Jesucristo nos has dado estos privilegios. No hay nada que nosotros humanamente podamos hacer para comprar esta bendición. Pero Señor, tú nos la has dado a través de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a vivir como herederos tuyos, como coherederos con Cristo. Que tú nos ayudes a vivir como hijos de Dios en esa potestad maravillosa que tú nos has dado. Padre, reconocemos que muchas veces vivimos como pordioseros, teniendo esa potestad de ser hechos tus hijos. Espiritualmente vivimos decaídos, derrotados, sabiendo que somos herederos tuyos, oh Dios. No para llenarnos de ínfulas, creyéndonos que declarando cosas y diciendo cosas podemos lograr todo lo que queremos aquí en la tierra, pero sí, oh Dios, para entender que esperamos la manifestación del Señor Jesucristo para disfrutar de esa herencia bienaventurada en el reino celestial. Alabado sea tu nombre, oh Dios, bendito seas para siempre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, y así de esta manera llegamos al final de este espacio de hoy, 22 de febrero de 2026. Deseamos que el Señor le bendiga. Deseamos que si tiene a bien compartir este video, lo haga. No importa que ya haya terminado el video. Con el link que está debajo, muchas personas lo pueden ver. Hay personas que me llaman durante la semana a decirme, hermano, vi el video y el Señor me habló a través de este texto, a través de esto que dijo usted o el hermano que estaba predicando. Y eso es maravilloso, saber que la palabra de Dios llega a cada corazón. Así que comparte el video. No sabemos cómo podemos beneficiar a alguien llevándole de la palabra de Dios bendición espiritual. Así que el Señor le bendiga. Chao, chao, que tenga un resto de semana muy feliz.